Buenos días, profesora. A continuación haré la presentación de mi trabajo final correspondiente a la asignatura Teorías Educativas y Enfoques Curriculares. Mi nombre es Daniela Kunfer. A continuación, entonces, presento el mapa conceptual. He tomado como concepto principal el concepto de currículum. A propósito de que me parece que es el articulador de todo lo que hemos estudiado y aprendido en esta asignatura. El currículum, para pensar el currículum, primeramente debemos pensar en el campo multidisciplinario que tiene relación con la educación. ¿Por qué un campo multidisciplinario? Porque en verdad la educación en sí, más que tener ser un campo específico, está alimentado por varias disciplinas, ¿no? La psicología, la historia, pero principalmente podemos nombrar tres grandes aportes, ¿no? Por un lado, la filosofía, en este contrapunto entre el paradigma más bien positivista que pone la idea de una realidad objetiva, conocer que está fuera de quien conoce, el paradigma interpretativo que más bien pone el foco en esta interacción entre quien conoce y aquello que va a conocer, y el constructivismo que da cuenta principalmente de que todo aquello que se conoce, es decir, el conocimiento es co-construido, es construido a través del lenguaje de quien lo conoce. Por otro lado, tenemos algunos aportes de la sociología. Por un lado, la corriente funcionalista, que habla más bien de la importancia de enseñar a los alumnos como una especie de pequeños niños o pequeños jóvenes en construcción, como una tabula rasa, y enseñarles para que se adapten al contexto histórico en el cual viven, y en contrapunto con la corriente funcionalista, la teoría crítica, que da más bien cuenta de la necesidad de transformar una sociedad que el poder está centralizado en algunas hegemonías, ¿cierto? Por otro lado, la pedagogía, que más bien es una ciencia nueva en construcción, que se ha basado más bien en tecnología, es decir, en procedimientos acerca de cómo enseñar estos contenidos predeterminados, y también la pedagogía crítica, ¿no es cierto?, que da respuesta a esta teoría crítica con la idea de cómo transformar los saberes. Así que ese campo multidisciplinario ha alimentado el currículum y hemos podido pensar o mirar en esta asignatura al menos 5 problemas que se dan en relación a la enseñanza, ¿sí? Por un lado, la devolución de saberes que he querido llamar más bien subjetivos, intuitivos, experienciales, que tiene que ver con el arte, con la experiencia, con las emociones, con el desarrollo emocional, ¿cierto? Por otro lado, el problema de la fragmentación de saberes, por un lado una asignatura, otra, y poca integración de las diversos aspectos que se estudian. En tercer lugar, una disociación entre contenidos y experiencias de los estudiantes, y que muchas veces no se entiende la utilidad o cómo aplicar aquello que están aprendiendo. En cuarto lugar, el problema de la contradicción entre el discurso y las prácticas educativas, ¿cierto? En que hay una idea de que estamos haciendo algo, pero en el fondo estamos haciendo otra cosa, y lo que se hace dentro del aula prácticamente pocas personas lo ven. Y en un quinto lugar, esa validación exclusiva del saber docente, que el saber del estudiante muchas veces queda de lado. Con estos 5 problemas podemos pensar un currículum también que tiene aspectos explícitos, es decir, aquello que está en el papel, aquello que se dice que es lo que hacemos, y un currículum implícito que tiene vinculación con la relación entre docente y estudiante. Finalmente, o el grupo de estudiantes, sí, finalmente podemos hablar de 3 enfoques que alimentan este currículum, que están en conexión con ese campo multidisciplinario y con este currículum implícito y explícito que hemos conversado. Por un lado, la racionalidad técnica, que está pensado en que el contenido es importantísimo, está secuencializado y pensado por expertos, y el docente simplemente es un técnico que lo aplica, el estudiante la tabla rasa que aprende, o sea, los medios para un fin. En segundo lugar, el currículum como praxis, en que aparece fundamental la interacción entre el sujeto que conoce y el objeto que es a conocerse, y el consenso, en la cual, si bien el estudiante aparece un poco más
activo y es más importante su saber y su cosmovisión. Es el profesor quien va tomando algunas determinaciones de cómo adecuar esos campos de enseñanza, esas grandes líneas de conocimiento a la interacción con los alumnos. Y finalmente, el paradigma crítico en el cual está la importancia de la emancipación y la transformación, de la autorreflexión, donde el saber se construye o se despliega o se incorpora y se transforma a través de la creatividad en una mayor autonomía emocional, en que las ideas dominantes son solo una referencia, pero no están predeterminadas. Finalmente, aquí está la lista de bibliografía consultada, profesor, y con esto me despido esperando que este trabajo haya sido acorde a lo esperado.